Bueno, vamos a abrir aquí un espacio para hacer un análisis sobre los 3 años de gestión de Juan Manuel Llamosas, del intendente, señor, que está cumpliendo justamente mañana. Y para eso hemos convocado aquí al piso a un concejal de la oposición y un concejal del oficialismo. De este último sector está Marcelo Bresan. Marcelo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y el jefe de la bancada de Cambiemos, Carlos Ordóñez. Carlos, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, si les parece, para arrancar vamos a escuchar un minutito del intendente hablando sobre obra pública y deuda. A ver qué balance hace Juan Manuel Llamosas de su gestión en estos dos aspectos. ¿Cuánto le está debiendo el gobierno nacional en concepto de fondos que le correspondían a Río Cuarto y que no han llegado? Usted hablaba de compromiso, 70 millones en el tema de Cordón Cuneta, bueno, si no mal recuerdo. De compromiso de campaña, muchos. Acá ustedes han sido testigos, los funcionarios que han venido antes de la campaña, no uno, sino muchos ministros, a comprometer después, durante el transcurso de la gestión, ya en otras campañas electorales, como fue la del 2017, a diputados que también vinieron ministros, ratificando aquel compromiso de las 200 cuadras de pavimento que hoy no han llegado y que también responden a tu pregunta anterior, porque nos hubiera permitido pavimentar 200 cuadras que habían sido comprometidas. Claro. Nosotros no la pedimos, la comprometieron ellos a los riocuartenses, no a una gestión. La comprometieron los riocuartenses cuando vinieron en campaña electoral antes de la elección municipal del 2016 y que hoy los riocuartenses la esperan en muchos de los barrios. Pero si vamos a lo que ya estaba firmado, como el Cordón Cuneta, firmado en el 2015, la licitación de la gestión anterior que nosotros pusimos en marcha. 296 cuadras, ¿no? 220 cuadras que ya están hechas, quedan 70 todavía, que comenzamos en las próximas semanas, a través, como bien lo ha planteado el secretario de Obras Públicas, en algunos lugares que, por supuesto, naturalmente se tuvo que esperar porque no venían los fondos, pero además tuvimos que asumir con fondos propios. Estamos hablando nomás, si tomáramos en valores históricos esa diferencia, hoy serían aproximadamente 70 millones de pesos. El aporte que se ha hecho son a valores históricos, esto fue las últimas semanas, de 12 millones de pesos. Es decir, que hay una diferencia que tuvimos que absorber con fondos propios y redeterminaciones correspondientes. Naturalmente, ninguna empresa va a mantener el valor al 2015, después de lo que pasó en el país en 4 años, el 2019, sin hacer redeterminaciones o actualizaciones de valores. Bueno, eso lo tuvo que asumir el municipio. Solo un aporte vinculado a valores históricos del 2015. Bueno, lo escuchábamos al intendente Juan Manuel Llamosas hablando sobre las promesas en su momento de la Nación. Decía el intendente que finalmente llegaron algunas y de manera tardía, con valores históricos a 2015, con obras que se pagaron por parte del municipio, dijo el intendente. Bueno, obra pública. ¿Qué balance dejan estos 3 años de gestión de Llamosas, Carlos? Bueno, yo creo que primero lo veo el intendente, no había tenido la oportunidad de verlo haciendo un balance de la gestión y la verdad que se nota medio molesto, digamos, por lo menos en este eje que estaba desarrollando. Yo creo que probablemente ya sigue adentrando o fijando mi posición. Creo que el intendente cuando le tocó ser candidato, fue muy claro puntualmente en la campaña, manifestando cuáles eran puntualmente los ejes en los que iba a trabajar en el caso de ser electo intendente. Esos ejes, recuerdo yo muy bien, y creo que también lo recuerdan todos los riocuartenses, eran el vinculado Cotreco. Cotreco era, y sigue siendo, una situación que había que resolver porque evidentemente le generaba a la ciudad de Río Cuarto, a partir del mal servicio que prestaba, una situación desde el punto de vista económico realmente perjudicial para los riocuartenses, vuelvo a repetir, con un servicio malo. Ese fue un eje planteado por el propio intendente. Bueno, a 3 años de gestión fue un eje no resuelto, es un eje no resuelto. Y no solamente eso, sino que a nuestro entender se terminaron de generar mejores condiciones para Cotreco, a partir de diferentes instancias que generó el gobierno, inclusive con discusiones en el Consejo Deliberante. Creo yo que con el marco normativo que se le generó a partir de la licitación, terminó Cotreco siendo beneficiado. ¿Y quién una vez más perjudicado? Los riocuartenses. El otro eje tenía que ver y tiene que ver puntualmente con la cuestión vinculada a los servicios públicos. El intendente también manifestaba en su campaña electoral
resolver un problema existente, real, que era puntualmente una mala situación puntualmente en las calles de la ciudad, calles de tierra, calles de asfalto, planteando el bache cero. No era vamos a tratar de solucionar rápidamente la situación de las arterias viales de la ciudad, era un eje concreto, conciso, contundente, diría yo, que tenía que ver con un eslogan que era el bache cero. Bueno, hoy, a 3 años de la gestión del intendente y luego de haber apelado a lo que fue la emergencia vial con una inversión o un gasto, diría yo, por parte del gobierno municipal de más de 50 millones de pesos por aquel momento, que hoy sería mucho más a partir del índice inflacionario. Bueno, a 3 años vemos que la solución está muy lejos de haber llegado, digamos, y le queda al intendente menos del 25% de su gestión. Creo que fueron 2 ejes contundentes que no pudo ni supo resolver el intendente, y creo yo que eso lo debe molestar, y por eso probablemente el tono en el que recién manifestaba las declaraciones. Otro tema en el cual nosotros hemos cabalgado mucho y nos parece que se siguen cometiendo errores tiene que ver con la cuestión del abordaje de la problemática social en Río Cuarto. Hemos sido muy críticos en esto porque a partir del análisis que uno realiza de los informes económicos que envía el propio Departamento Ejecutivo Municipal al Consejo Deliberante de manera trimestral, lo que se desprende de ello es que cada vez tenemos una situación de menor inversión en materia social. Cuando decimos inversión en materia social estamos hablando de todo lo que tenga que ver con promoción social, no solamente asistencialismo. Y creo yo que el Estado municipal se ha alejado puntualmente de muchos programas que venían siendo realmente reconocidos, no solamente por los riocuartenses, sino que también hemos tenido reconocimiento por políticas sociales en otro momento, vinculado a los zootropos, por ejemplo, que hace días fue una cuestión que se discutió, que estuvo nuevamente en agenda por un hecho desgraciado. Bueno, vemos que las inversiones que se realizan en materia social están muy lejanas a lo que debería ser. Lo vemos cotidianamente en el Consejo Deliberante. Por ahí, en lo personal, me toca ser, me toca por parte de algunos concejales del oficialismo ser chicaneado, como comúnmente se conoce en la actividad política, por el hecho de presentar ayudas sociales, y realmente la presentación que realizo son muchas y permanentemente, inclusive ha motivado coberturas periodísticas del diario Puntal, producto de que las respuestas en el área social del municipio no existen. Por ende, la gente trata de encontrar soluciones a partir de una situación económica a nivel nacional que sabemos que no está atravesando su mejor momento. Que es muy difícil. Marcelo, bueno, por esto último, ¿hay cada vez menos asistencia por parte, o ayuda social por parte del municipio? ¿Es cierto eso? No, de ninguna manera. Pero si me permite, vamos a la pregunta inicial de la cual no pudo dar respuesta el jefe de bancada de la oposición, que era la obra pública. Evidentemente hay mucho por hablar y por contar de lo que se hizo. Yo, sinceramente, cuando escucho que le preguntan por obra pública y responden con zootropo, la verdad que me llama la atención, atendiendo que hay hasta un informe oficial del gobierno que se ha hecho una obra pública cada 10 días. En este trabajar en conjunto con la provincia, donde se ha armonizado un plan de obra pública que se ha llevado adelante de manera conjunta en el gobierno municipal y el gobierno provincial, realmente uno recorre desde las costaneras, la planta de tratamiento de afluente que se está realizando, la obra de la avenida Colombre, todo lo que es el cambio de luces LED y un montón de obras que se han venido haciendo a lo largo y a lo ancho de todos los barrios. Evidentemente el plan ha sido más que ambicioso, ¿no? En eso me parece que es un elemento de la gestión a rescatar. Yo no coincido que el intendente se muestre molesto porque no llegan los fondos de la nación. Me parece que está reflejando una realidad y quizá por su pertenencia política lo incomoda la situación de que el gobierno nacional dijo que iba a aportar determinado dinero, no al intendente Llamosa en la gestión de gobierno, sino al bienestar de los riocuartenses, y por un lado manda los fondos tardíamente para lo que es Cordón Cuneta, que obviamente produce producto de la inflación y la situación que estamos viviendo, implica que el Estado municipal deba distraer fondos de algunas actividades para cubrir una obligación
que se asumió en base a un compromiso planteado por la Nación, y después también vemos obras que han quedado inconclusas, como son las 220 cuadras de asfalto que planteaba el intendente. ¿El tema bacheo que mencionaba recién Ordóñez? El tema bacheo es una cuestión sumamente simple de responder. La infraestructura, cuando nosotros la recibimos, estaba realmente en un estado calamitoso, por así decirlo, o para catalogarlo de alguna forma. Se ha hecho una gran inversión y se sigue manteniendo, se sigue haciendo tareas de mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? El daño estructural que tenía la ciudad continúa. Esto es un problema crónico y los recursos en el Estado son finitos, o sea, no es una cuestión de falta de voluntad. Por ahí no están dadas las condiciones para distraer de un montón de situaciones que hoy nos ha llevado a prestar más atención, a virar hacia un montón de situaciones producto de la macroeconomía, la crisis que está atravesando el país, que hace que se distraigan ese dinero, pero se ha ido buscando un equilibrio. Pero también, si me permite, me parece que la función del intendente y lo que ha planteado el intendente a lo largo y a lo ancho de la gestión en estos 3 años, y ya entrando en la última etapa de este mandato, supera ampliamente el análisis de reducirlo, si se taparon la totalidad de los bachos o no se taparon. Y pasa por... No, bueno, es como le explicaba recién, una situación crónica de la infraestructura, el mal estado en que se recibió. ¿Se subestimó en algún punto esto, la situación? No, yo creo que se va a poder resolver rápidamente. No, y bueno, se puso en marcha un gran aparato de obra pública para ir complementando esta situación, bueno, pero no se llega nunca. Bien, Ordóñez mencionaba el tema de Cotreco. Bueno, el intendente habló de Cotreco, y puntualmente sobre la continuidad de la empresa, el tema de la licitación y demás. Lo escuchamos al intendente Juan Manuel Llamosas hablando de la empresa y del servicio, en definitiva, que es lo importante. Tema Cotreco, que le generó más de una polémica, intendente, desde que usted arrancó esta etapa. Sí. ¿Cómo está viendo el servicio? Por ahí, bueno, uno observa que se recoge la basura, por ahí que el barrido tiene alguna falencia, Río Cuarto es una ciudad de mucho viento, por ahí se ve suciedad en la ciudad, hay que profundizar los controles, le conforma el servicio, le va a pedir más a la empresa. En el contexto de situación que se encuentra en la empresa, nosotros siempre lo dijimos, la prioridad nuestra fue y será el servicio, garantizar el servicio a los riocuartenses. Y en ese marco, nosotros incluso desde el año pasado, este año, ha habido algunos indicios de mejora en algunas prestaciones, por ejemplo, en lo que es la recolección, que eran algunos inconvenientes, sobre todo en algunas fechas puntuales habíamos tenido inconvenientes. Hoy está llegando y está llegando de manera que tiene que llegar. Por supuesto que eso no implica que no sigamos exigiendo y que pretendamos aún avanzar mucho más, pero esto es una realidad. En el barrido que habíamos tenido, sobre todo a fines del año pasado, inconvenientes. Hubo inconvenientes. Ha mejorado y tenemos que seguir mejorando. Se han incorporado la limpieza de microbasurales, que también lo incorporamos en el servicio. Estamos hablando del año pasado. ¿Proliferaron mucho los microbasurales? Proliferaron, pero ahora se trabaja y se ve de que la limpieza, muchas veces esto tiene que ver también con una cuestión cultural. Sí. Y me parece que hay que apelar a la responsabilidad del vecino. Los vecinos no tienen tampoco las cosas, porque nos encontramos con de situaciones en campitos y demás. de ir y tirar escombros en una plaza o en una calle, es una cuestión y de vamos comportamiento, en una semana y a los pocos días nuevamente está lleno de escombros. Hemos generado y habilitado una escombrera específicamente para que la gente pueda depositar los escombros en calle Tucumán, que hacía más de 10 años que estaba cerrada, que también hace el cuidado del ambiente, hace a la sustentabilidad, que es otra definición estratégica que nosotros tenemos, pero hay que seguir concientizando a que la gente no sea irresponsable en esta materia y que una ciudad la mejoramos entre todos, que por supuesto el gobierno tiene la responsabilidad central, pero también los vecinos tienen esa responsabilidad compartida de la visión que yo te mencionaba. Bueno, ahí estaba el intendente Juan Manuel Llamosas en otro tramo de la entrevista que realizaba el colega Marcelo Ilastorza y que se publicó este fin de semana en Diario Puntal. Bueno, arrancamos al revés. Sobre lo que dijo el intendente le consultamos a Marcelo Bresana, el concejal del oficialismo. Bueno, en esto me parece central, hay algo que estuvo planteado claramente en la campaña, dos aspectos que no venían sucediendo en Río Cuarto.
Primero, licitar los servicios públicos, aunque parezca mentira y parezca casi una anécdota. Cuando se revise la historia, Río Cuarto tuvo 25 años sin licitar lo que era residuos urbanos e iluminación e infraestructura. Y no solamente estaban sin licitar, sino que además se le habían entregado de manera directa a una empresa que, si bien se dedicaba a la recolección de residuos, en la parte de alumbrado no tenía absolutamente ninguna experiencia. Bueno, el intendente fue bien claro y fue una propuesta cumplida de campaña de que se iban a licitar los servicios públicos y se iban a desdoblar. Y una de las cuestiones que se trabajó y se hizo mucho hincapié en el Consejo Deliberante, aquel presidente no me va a dejar mentir, es que cuando se desarrolló el Código de Higiene Urbana, que fue realmente una norma muy trabajada, muy bien elaborada, que vino del Ejecutivo, uno de los aspectos que nos encontró de acuerdo a todo fue que la misma empresa que prestara el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos no pudiese prestar otro servicio público. Bueno, y así sucedió, se llamó a licitación y hay una empresa hoy que presta el servicio de recolección y otra que presta el servicio de iluminación. Tal vez la frase que va a quedar es que Cotreco se iba. Bueno, articular los mecanismos legales que tiene el Estado para que eso suceda está más que cumplido. Después, bueno, obviamente nosotros desde el Estado, ni nosotros ni ningún intendente puede plantear la imposibilidad de que una empresa se presente a licitar en un proceso que está establecido por la ley para la contratación de un servicio público. Más allá de la formalidad y del modo en que Cotreco se queda, ¿el servicio cambió en algo con la gestión anterior? ¿No da una sensación de continuidad, de que todo sigue igual? No, evidentemente ha mejorado. Si a mí me preguntan, no es un servicio de 10 puntos, a mí me gustaría que fuese mejor, pero evidentemente el servicio es otro, porque ya también las condiciones legales en las cuales se contrató son otras totalmente distintas. Bien lo planteaba, por ejemplo, el intendente con el tema del barrido, que había desaparecido en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, eso continúa. Bueno, el servicio de recolección es de 5 días en muchos barrios y de 6 en el micro y macrocentro. Bueno, la verdad que si me preguntan, me gustaría que fuese mejor, pero evidentemente el servicio es bueno y se está prestando, está garantizado, más allá de que en algún momento generó incertidumbre y demás. La señora saca la bolsa de residuos y todos los días el camión pasa y lo recolecta. Donde parece que no hay muchas discusiones en que lo que mejoró es el alumbrado, ¿no? Sí, eso sin duda, realmente la verdad que se mejoró en el servicio, que era casi inexistente, porque la verdad que no se venía prestando ni en mantenimiento ni en lo que era obra propiamente dicho, y además se mejoró por una decisión de invertir en tecnología que es la luminaria LED, realmente que ha cambiado la fisonomía de la ciudad. ¿Cambió el servicio, mejoró la higiene urbana? Yo creo que me gustaría que opinaran más los vecinos que yo, más allá de lo que yo pueda decir. Creo yo que los vecinos no advierten ese cambio que plantea el concejal Brezán. Pero bueno, yo vuelvo a la nota puntualmente del intendente porque empecé mi alocución aquí en el piso diciendo que lo notaba enojado. Lo sigo notando enojado cuando habla de otros temas. Y además, otra de las cosas que me llaman la atención es un intendente echando culpas. Digamos, un intendente que por ahí no tiene una autocrítica de decir, bueno, esto no lo hemos podido, no lo hemos sabido hacer, vamos a hacer el esfuerzo para lograrlo. Veo un intendente que cuando no llegan fondos que van a llegar, bueno, la culpa la tiene la nación, no dice lo mismo, por ejemplo, con la construcción de la obra, más importante que se está llevando a la práctica en la ciudad de Río Cuarto y que está financiando en gran parte la nación, que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales. De eso no lo escuchamos hablar o no decir o no quejarse, digamos. Y es un intendente también que debería quejarse menos desde este punto de vista, porque tanto la provincia como la nación le han inyectado fondos a la ciudad de Río Cuarto probablemente como nunca en la historia. Más que a Jure. Bueno, a Jure no le inyectaron un centavo, ni desde la provincia ni de la nación, digamos. Esto yo creo que es evidente y no hace falta que lo diga yo. Este intendente, probablemente vuelvo a repetir, haya sido el intendente que más ha recibido dinero o fondos para hacer obras puntualmente desde el retorno de la democracia a la fecha. Porque recuerdo las gestiones del intendente Rins, que también hubo mucha obra pública. ¿Y eso es buena gestión de él? Crédito. ¿No es buena gestión? Yo creo que ha habido una coyuntura puntualmente a partir de que el gobierno de la provincia tiene una mirada, podríamos decir, podría ser discutible, pero creo que tiene una mirada amplia en relación al repartir los fondos, pero también hay una gran definición del gobierno nacional, y esto es indudable, más allá de los errores que puede tener el gobierno nacional, creo que un gran acierto que ha tenido es repartir los fondos
o la coparticipación de manera diferenciada. Ahora las provincias tienen lo que tienen que tener, no como antes que eran cautivos puntualmente del humor de un presidente, y eso también obviamente se ha volcado para los estratos o los niveles del Estado más bajo. La provincia recibe mucho más de lo que recibía y por ende la municipalidad también así lo hace. Más obras que llegan por fuera de ese esquema. Vuelvo a repetir, la planta cloacal es la obra probablemente, o una de las 3 obras, sin temor a equivocarme, más importantes de la historia de la ciudad de Río Cuarto. Obras como esta se hacían, por ejemplo, hace 100 años cuando se hizo el sistema sanitario de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, hoy se está haciendo en Río Cuarto. Y como contrapartido, como contracara, la cara del intendente enojado porque no llegan por ahí algunos fondos como habían tenido que llegar. ¿Tienen que llegar? Sí, tienen que llegar. ¿La nación los tiene que mandar? Sí, los tiene que mandar. ¿Está atrasada? Sí, está atrasada. Pero no por eso podemos tener un intendente que jamás se hace cargo de hacer la autocrítica y echa culpa para todos lados. Cotreco, porque no sé por qué, vuelvo a repetir, Cotreco nos sale más caro y el servicio es el mismo. La cuestión del arreglo de las calles es porque, bueno, son cuestiones que surgen cotidianamente. Lo escuchaba el secretario de Desarrollo Urbano hablar de que es una situación que se da el del bache y el de la rotura de calles a partir de el propio funcionamiento, entre comillas, de la ciudad. Y bueno, pero eso lo sabían. Y quien planteó puntualmente el bache cero en la ciudad de Río Cuarto fue el intendente Llamosas, y lejos está de resolverlo. No es que se ha hecho mucho y estamos próximos a ver el resultado positivo. No, estamos muy lejos de resolverlo. Entonces me parece que el intendente debiera tener una mirada con un poquito más de autocrítica y apostar también, esto es un eje que también hemos manejado nosotros como crítica, o como cuestión a tener en cuenta. No sé si la palabra tiene que ser crítica, pero por ahí es generar un poco más de diálogo con la oposición. Con el intendente, desde que asumió en 3 años, nos juntamos una sola vez y he pedido nuestro. Esta pregunta quizá para cualquiera de los dos, porque creo que es transversal a la cuestión política, pero un poco, Carlos, lo decías. El tema trapitos, ¿cómo solucionar, no por lo que hacen, sino por cómo están en el Estado los muchachos trabajando en las calles? Lo vemos en la San Francisco, quienes pasamos todos los días, y lo vemos en diferentes lugares. Si bien por ahí no es competencia exclusiva del legislativo, no lo es, pero ¿cómo solucionar una problemática social que, bueno, va pululando, ¿no? Esto de que el tejido social se rompe, hasta que llega un punto que vemos casos así. ¿Qué ideas, cómo combatir eso? Bueno, cómo combatir obviamente el producto de la crisis que estamos atravesando, eso no hay ninguna duda. Cuando uno revisa que aumenta la gente que tiene que pedir o hacer alguna actividad totalmente informal y desregulada, como es el de limpiar los vidrios en la esquina, el de la gente que busca aún en la basura cartones para vender y demás. Bueno, evidentemente producto puro y exclusivamente de la situación macroeconómica, de que del local obviamente no influimos ni decidimos, como es la inflación, como es la falta de trabajo, la pérdida de los puestos formales e informales. Y bueno, evidentemente hay que, a través de la asistencia y el desarrollo social, que solamente se puede cubrir en una primera etapa. Después, bueno, se viene trabajando desde el municipio en forma también conjunta con la provincia, con lo que son planes de empleo, que tienen que ver con fortalecer el acceso a los puestos de trabajo de la manera que el Estado puede hacerlo. En Río Cuarto, por ejemplo, hay un plan que ha dado mucho éxito, que es el Más 45, en el cual personas de esa franja etaria están cubiertos por un plan municipal. Bueno, me parece que a través de esa iniciativa, del cooperativismo, de un montón de herramientas que se vienen brindando desde lo social para tratar de paliar la grave situación por la que atravesamos. Que nunca alcanza, ¿no? No, evidentemente que nunca alcanza, y también cuando uno ve los indicadores económicos del futuro que se viene, realmente es preocupante la situación, y así lo entendemos y lo tomamos con la responsabilidad que implica estar gobernando una ciudad y no quedarse en declamaciones como por ahí se le facilita o se le permite a la oposición con recetas mágicas. Si se analiza lo que dice el concejal Brezán, bueno, es un poco, sigue la línea del intendente, digamos, no critica y echa culpas, pero realmente de proyectos poco. Y creo yo que con los abordajes que hacen en materia de programas sociales, este gobierno no va a resolver ese tema. No va a resolver ese tema como no ha resuelto y ha profundizado algunas problemáticas vinculadas a lo social, y como lo venimos diciendo. Es más, sin ir más lejos,
En este mismo momento en la ciudad de Río Cuarto se están cortando partidas sociales. Va a ser motivo puntualmente de nuestro bloque de hacerlo público y demostrar lo que estamos diciendo. Con esta cuestión de cómo se abordan las cuestiones sociales en la ciudad por esta gestión, no lo van a resolver. No hay proyectos que tiendan puntualmente a generar acciones sociales que, vuelvo a repetir, tiendan al desarrollo social y a la promoción social. Ni con los trapitos, ni con ningún otro sector de la sociedad. Si podríamos, o si pudiéramos, mejor dicho, definir cuál es la mirada que tiene este gobierno municipal de la cuestión social, creo yo que es una gestión muy alejada con el hecho de haber dejado muchos programas que, vuelvo a repetir, que generaban contención y desarrollo social, y apostar puntualmente y de manera recortada, por decirlo de alguna manera, a lo que es el asistencialismo. ¿Cómo es esto de que hay menos recursos? Sí, puntualmente la Subsecretaría de Desarrollo Social en estos días ha ido avanzando puntualmente en lo que es recorte vinculado a las cuestiones sociales, pero lo vamos a hacer público en nuestro bloque, va a ser motivo, como recién decía Gonzalo, de una conferencia de prensa para poder demostrar con números concretos lo que estoy diciendo. Bueno, mi pregunta un poco también es para los dos, respecto de la conformación de la Junta Electoral Municipal. ¿En cuánto tiempo creen que va a estar conformada y qué funcionarios públicos van a estar trabajando allí? ¿Cómo es el funcionamiento, bueno, de cara al año que viene electoral, ¿no? Mire, todavía no hay una definición. Hemos mantenido algunas reuniones informales y una reunión concreta en la Comisión de Reforma Política, donde, no me va a dejar mentir, el concejal se planteó esto como una cuestión de Estado en que nos involucra a todas las fuerzas políticas que estamos gobernando la ciudad, de distintos lugares, una del oficialismo y otra de la oposición, y el planteo del oficialismo fue claro en tener la apertura necesaria para que entre todos encontremos la mejor solución y una solución definitiva para la ciudad. Bueno, evidentemente cuando se hizo la Carta Orgánica se tuvo en mira una idea que hoy es imposible llevar a la práctica, de que fueran los jueces provinciales quienes estuvieran a cargo de la Junta Electoral. Bueno, con esta amplitud que le estoy manifestando y con estas mismas palabras se planteó en la Comisión de Reforma de que entre todos busquemos la mejor solución, no solamente para afrontar la elección que viene, sino ya que quede de manera definitiva hacia adelante una Junta Electoral que nos albergue a todos los partidos políticos y pensando en un futuro. Porque evidentemente, más allá de la conformación de la Junta Electoral, quienes deciden son los ciudadanos con el voto. Así que en ese sentido me parece que cualquiera sea la conformación debe garantizar el proceso electoral por un lado y la transparencia por el otro. Última, el año que viene electoral, como estamos hablando, ¿va a haber una alternativa competitiva en la oposición para enfrentar, suponemos, a Juan Manuel Llamosa, ¿no? Ya nos estamos juntando, pero bueno, me hubiese gustado también, y ya paso a la respuesta para no evadirla, me hubiese gustado también de que habláramos de la grave situación por la que atraviesa la municipalidad en materia de deuda. Digamos. Esta ha sido una gestión que la ha endeudado estructuralmente a la ciudad de Río Cuarto, a partir de tomar una pésima decisión vinculada al endeudamiento en dólares, cuando la oposición manifestó su posición, valga la redundancia, bueno, obviamente se apeló a chicanas vinculadas al gobierno nacional, a cuestiones de que la situación nacional era... Bueno, en vez de discutir un proyecto que nosotros habíamos puesto a disposición que tenía que ver con que se avanzara en la toma de endeudamiento en dólares, pero teniendo en cuenta un seguro cambiario. Ese fue nuestro proyecto. No fue tenido en cuenta, fue cajoneado, y si hoy hubiésemos aprobado ese proyecto legislativo, la ciudad de Río Cuarto debería muchas decenas de millones menos y que podría volcarlo en obra pública. Y en relación a la pregunta que realizás, Gonzalo, sí, ya nos estamos juntando en primera instancia los radicales, puntualmente, que en el último turno electoral optamos por dos variables, puntualmente el radicalismo. En la provincia. Sí, claro. Exactamente. Bueno, hoy en día estamos participando de diferentes reuniones, tanto un sector como el otro, para ya haber tomado la definición de que obviamente la Unión Cívica Radical, en el marco de una alianza con otros partidos, vamos a estar enfrentando o vamos a estar presentando una propuesta, entendemos nosotros, con un proyecto superador a la del intendente Llamosa cuando determine el turno electoral del propio intendente. ¿Va a ser Llamosa?
Entendemos que sí, no vemos motivo para que el intendente no continúe una gestión más, pero bueno, evidentemente será primero una cuestión personal de él. Hoy nosotros estamos abocados a la gestión, queda todavía mucho tiempo, un año queda por delante todavía para que termine este mandato, hay un montón de situaciones y de proyectos que se deben concluir y será oportunamente en época electoral quien tome la decisión, primero obviamente en cabeza del intendente y después del partido que se representa, la coalición de gobierno, para que el intendente Llamosa continúe un mandato más. Los voy a cruzar. ¿Una virtud de esta gestión? Creo que avanzó muy bien en el tema vinculado a Autotrol, más allá de la anécdota vinculada al endeudamiento también en dólares con la provincia, que ese es otro tema para analizar. Lo que pasa es que Por las es LED. muy lunes para aburrir tanto con tanta información, ¿no? Esta es una gestión también que tomó un crédito con EPEC, puntualmente con la provincia, y la provincia en vez de ayudar a la ciudad de Río Cuarto le hizo tomar un crédito realmente en dólares que, bueno, también significa mucho. Se convierte en agente financiero la provincia con la Municipalidad de Río Cuarto, esa es la verdad. Pero más allá de eso, creo que una virtud que ha tenido la gestión de Llamosa ha sido manejar bien la cuestión vinculada a la iluminación pública en la ciudad. ¿Y un déficit? Déficit, me parece que la Vamos a decir función que pública... ninguno, No, yo creo que la función pública cuando a uno le toca gobernar, realmente siempre le quedan cosas pendientes. Bueno, ojalá podamos cumplir no el 80 y pico % ya de las propuestas que se han cumplido, sino lo que resta y mucho más en la gestión que viene. ¿Un déficit? La verdad que no lo encuentro, sinceramente. Carlos, gracias. Marcelo, gracias. No, Gracias por haber venido. muy amable. Muchas gracias. 9:14, hacemos pausa, ya venimos.